La democracia en peligro en Brasil, señores. Este fin de semana, como si fuera una mala copia de lo acontecido en Estados Unidos cuando el expresidente de ese país, Donald Trump, perdiera las elecciones del hoy presidente Joe Biden. Bueno, pues en Brasil, como si fuera una mala copia de aquel momento cuando Donald Trump, habiendo perdido y todavía siendo presidente, estimuló a sus seguidores a asaltar el Capitolio, el Congreso de la democracia modelo del mundo. Bueno, ha ocurrido algo similar en Brasil. Jair Bolsonaro, presidente saliente, perdió las elecciones de Lula da Silva, que asumió el pasado 1 de enero su tercer mandato. Bueno, él había estado incitando a sus seguidores a hacer algo parecido a lo que vimos en Estados Unidos con el asalto al Capitolio. ¿Cuáles fueron los resultados? Señores, no solo asaltaron el Congreso, asaltaron los tres poderes del Estado. Se están haciendo acusaciones hasta de intento de golpe de Estado. Es decir, manifestantes, seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro asaltaron la Suprema Corte, el Congreso y hasta la Casa Presidencial en Brasilia. Destruyeron propiedad pública, obras de arte, pusieron en peligro a funcionarios públicos. Es decir, señores, una mala copia del asalto al Capitolio en Estados Unidos, pero una mala copia muy peligrosa. Evidentemente, todos los líderes del mundo se manifestaron a favor del fortalecimiento de la democracia en este país suramericano y también en apoyo al recién instaurado presidente de Brasil, Lula da Silva. Esta semana están ocurriendo manifestaciones en apoyo a la democracia en este país y en repudio a lo ocurrido en el fin de semana. Y las cosas no se quedan ahí, señores, porque el mismo día que ocurre esta situación, el gobernador del estado suspendió al secretario de Seguridad Pública, que era un señor de apellido Torres, ¿verdad? Él era secretario de Seguridad Pública, pero también la Suprema Corte suspendió por 90 días al gobernador de esa demarcación, que es un bolsonarista Rocha, de apellido Rocha. Lo suspendió porque se cree que para que estos manifestantes pudieran lograr su cometido, hubo algún tipo de complicidad entre las autoridades públicas. Hasta el propio exmandatario Jair Bolsonaro, que está en Estados Unidos desde antes del cambio de mando, él no estuvo en la toma de posesión de Lula da Silva. Eso fue considerado hasta una falta de respeto a la democracia. Recordemos que este hombre es ex capitán de las fuerzas militares en Brasil y que siempre había manifestado una especie de amor hasta por la dictadura que ocurrió en este país. Este hombre en sus discursos siempre ha manifestado también incluso una especie de admiración por Donald Trump. Así que, ¿qué podemos aprender de lo que ha sucedido en Brasil este fin de semana? Miren, hay organismos internacionales que han estado denunciando desde hace ya un buen tiempo el impacto de la pandemia en el deterioro de las democracias. Y si analizamos situaciones de países como Chile, que tenían problemas desde antes de empezar la pandemia, Perú, que es un desastre político actualmente, la misma Argentina, el mismo Brasil, aunque tenía problemas desde antes de la pandemia, lo cierto es que ha habido un impacto en el deterioro de las democracias de la región. Por eso los Estados Unidos el año pasado realizó una cumbre de las Américas y uno de los puntos de esa cumbre, donde todos los presidentes del continente se reunieron, siendo el anfitrión los Estados Unidos de Norteamérica y su presidente Joe Biden, uno de los puntos a tratar era precisamente el fortalecimiento de las democracias en la región. Y los políticos tienen que entender, y en República Dominicana tenemos que entender, empezar a vernos en estos espejos. ¿Por qué? Porque lo que ha estado pasando, además del impacto de la pandemia, es que si los políticos tradicionales no están ofreciendo soluciones a los problemas de la gente está mirando
a terceras vías, que son muy peligrosas. En el caso de Jair Bolsonaro, recuerden que este hombre llega al poder porque en Brasil empezaron con la judicialización de las políticas. La judicialización de la política, metieron preso a Lula da Silva en un proceso ilegal, pero también destituyeron a la primera mujer presidente de Brasil, Dilma Rousseff, por un tema de contabilidad creativa. Al final, los mismos que armaron todo esto en contra del Partido de los Trabajadores y sus líderes, resultaron ser más corruptos que lo que ellos decían perseguir, que era la corrupción. Entonces, a partir de toda esta situación, la gente en Brasil se fijó en una tercera vía, que era Jair Bolsonaro, un tipo que antes de que los políticos tradicionales en ese país no se echaran tanto lodo entre ellos, nadie se imaginaba que iba a llegar a presidente de esa nación. ¿Puede suceder esto en República Dominicana u otra nación? Sí, porque lo que sucede, señores, es que está avanzando rápidamente desde hace algún tiempo en nuestros países latinoamericanos el populismo. Yo escribí hace algunos años un artículo que se llamaba Populismo, el destructor de mundos, y analizaba lo que estaba pasando en Estados Unidos con Donald Trump. Pues sí, puede pasar en República Dominicana y en cualquier otro país que se deteriore tanto nuestra democracia que pudieran grupos populistas o terceras vías peligrosas hacerse con el poder y sumergirnos en estados de ingobernabilidad que indefectiblemente afectaría también el desempeño económico y social de nuestro país. Afortunadamente, en nuestra nación, a pesar de ser fundamentalmente conservadora, en nuestra nación parecería ser que las posiciones de centro son las que priman. Algunos dirían, bueno, las posiciones de centro-derecha. Y sí, tiene sentido porque cuando usted analiza que partidos políticos como el que actualmente lleva las riendas de la nación, que es el PRM, te hicieron una propuesta, usted lee el plan de gobierno del PRM, que ofrecieron en el año 2020 antes de las elecciones, y usted ve un plan de gobierno de un partido de centro izquierda, pero cuando usted analiza los 2 años de ejecutoria del actual gobierno, usted va a ver que parece más de centro derecha. Afortunadamente en República Dominicana los radicalismos de centro derecha o los radicalismos de centro izquierda no han tenido cabida hasta ahora, pero pudieran darse las condiciones de que algún día sí algún populista capitalice el descontento de la población, ya que los políticos tradicionales no les resuelven sus problemas, y que el electorado se mueva a esas alternativas riesgosas. Debemos evitar que nuestra nación se convierta en otro Brasil o en otro Perú. Por eso yo aquí he criticado mucho el terrorismo judicial que hemos estado viendo. No es que no se persiga la corrupción, es que se haga sin sesgo y respetando el debido proceso, porque es muy peligroso no hacerlo. Y tenemos las experiencias de estos países que he mencionado. Así que, señoras y señores, vamos a trabajar en fortalecer nuestra democracia, vamos a trabajar en fortalecer nuestras instituciones políticas, económicas y sociales. Recuerden que economistas de la talla como Daron Acemoglu y James Robinson establecieron en su obra ¿Por qué fracasan los países? Que la diferencia entre países que alcanzaron el desarrollo y países que no, recuerden que siempre lo digo, está en la construcción precisamente de fuertes instituciones políticas, económicas y sociales que sean incluyentes. Ahí está el secreto del desarrollo. Y en República Dominicana, afortunadamente, aunque nos falta mucho por lograr, en los últimos 50 años hemos fortalecido la institucionalidad. Repito, falta mucho por hacer, pero tenemos que reconocer que en las últimas décadas hemos avanzado bastante. Vamos a tratar de aprender de esta experiencia de países de la región y vamos, reitero, a fortalecer nuestra democracia.